Hola a todos, les informamos que después de la publicación de cada episodio tenemos una pequeña reseña del mismo, así como comentarios sobre la narración publicada. También nos gustaría tener su participación en los comentarios. Saludos navegantes de la ciencia ficción. Hasta pronto. 15. Anduvimos con mucho cuidado para cubrir aquellos últimos 5 clims, manteniéndonos ocultos entre la hierba más alta y atravesando a toda prisa los claros ocasionales. Cuando estábamos a unos 500 metros de la base, según nuestros datos, Cortés se adelantó con el tercer pelotón para explorar un poco, mientras los demás permanecíamos cuerpo a tierra. Al fin le oímos decir por la línea general: Es más o menos como suponíamos. Avancen en fila y arrastrándose sobre el vientre. Cuando alcancen al tercer pelotón, sigan al jefe hacia la derecha o hacia la izquierda. así lo hicimos, distribuyéndonos en una línea de 83 personas que seguían una dirección más o menos perpendicular a la dirección del ataque. Estábamos bien escondidos, si exceptuábamos a los 10 o 12 ositos de felpa que recorrían la hilera mascando hierba. En la base no había señales de vida. Todos los edificios carecían de ventanas y estaban pintados de un blanco uniforme y brillante. Las cabañas que constituían nuestro primer objetivo eran grandes huevos lisos, semienterrados, distantes unos 60 metros entre sí. Cortés indicó uno a cada lanzador de granadas. Estábamos repartidos en 3 equipos de fuego. El equipo A estaba compuesto por los pelotones 2, 4 y 6. El B, por el 1, el 3 y el 5. El grupo de comando lo constituía el equipo C. Falta menos de un minuto. Abajo los filtros. Cuando yo dé la orden, los lanzadores de granada dispararán contra los blancos. Que Dios les ayude si fallan. Se oyó un ruido similar al eructo de un gigante. Una ráfaga de 5 o 6 burbujas iridiscentes surgió hacia el cielo desde el edificio en forma de flor y se elevó con velocidad creciente hasta quedar fuera de la vista. Después se lanzaron hacia el sur por encima de nuestras cabezas. El suelo adquirió un súbito resplandor. Por primera vez en mucho tiempo pude ver mi sombra, una sombra larga que apuntaba hacia el norte. La bomba había estallado prematuramente. Solo tuve tiempo de pensar que eso no importaba mucho. De cualquier modo, haría sopa de letras con todas las comunicaciones del enemigo cuando Naves teledirigidas. una nave llegó bramando, apenas a la altura de los árboles, y se encontró con una burbuja. Cuando establecieron contacto, la burbuja reventó y la nave estalló en 1 millón de pequeños fragmentos. Otro vehículo que venía en dirección contraria sufrió idéntico destino. ¡Fuego! 7 centellas brillantes, las granadas de 500 microtones y una conmoción sostenida que habría matado a quienes no estuvieran protegidos. ¡Arriba los filtros! Niebla gris de polvo y humo, terrones que caían con el ruido de pesadas gotas de lluvia. Escuchen. Escoceses que con balas han sangrado. Escoceses a quienes Bruce dirigía. Bienvenidos al lecho ensangrentado. O a la victoria. Apenas sí le escuché, pues estaba tratando de comprender lo que ocurría dentro de mi cerebro. Sabía que se trataba solo de una sugestión poshipnótica, y hasta recordaba la sesión en que la habían implantado, pero eso no la hacía menos avasalladora. Sentí que la mente me daba vueltas bajo fuertes recuerdos falsos, moles velludas que representaban a los taurinos, en nada parecidos a los que ahora conocíamos. Abordaban la nave de unos colonos y devoraban a los bebés ante los mismos ojos de las madres, que gritaban aterrorizadas. Los colonos nunca llevaban bebés, pues estos no resistían la aceleración. Después violaban a las mujeres hasta matarlas con enormes miembros purpúreos y surcados de venas. Era ridículo pensar que podrían sentir deseo por las humanas, y sujetaban a los hombres para arrancarles la carne viviente y devorarla, como si pudieran asimilar proteínas extrañas. 100 detalles espeluznantes tan nítidamente recordados como los sucesos del minuto anterior, ridículamente exagerados y lógicamente absurdos. Pero mientras mi parte consciente rechazaba tanta estupidez, algo en mí, a mucha mayor profundidad,
en el interior de aquel animal dormido, que atesora nuestros verdaderos motivos. Codiciaba la sangre extraña, firme en la convicción de que el acto más noble para un ser humano sería morir matando a uno de esos monstruos horribles. Yo sabía que todo eso era pura y exclusivamente mierda de soja, y odié a quienes se habían tomado tan obscenas libertades con mi mente, pero al mismo tiempo oía rechinar mis dientes, y sentía que las mejillas se me petrificaban en una mueca espástica, sedienta de sangre. Un osito de felpa cruzó frente a mí con aspecto aturdido. Comencé a levantar el dedo láser, pero alguien se me adelantó, y la cabeza de la criatura estalló en una nube de sangre y astillas grises. Suerte, gruñó, casi gimiendo. ¡Sucios! ¡Asquerosos! ¡Jodidos hijos de puta! En ese momento, los rayos láser salieron disparados hacia cualquier parte, entrecruzándose. Todos los osos de felpa cayeron muertos. ¡Atención, carajo! Gritó Cortés. Apunten bien con esos jodidos rayos. No son juguetes. Equipo A, avanzar hasta los cráteres para cubrir al B. Alguien reía y lloraba. ¿Qué mierda le pasa a Petrov? Era extraño oír palabrotas en boca de Cortés. Al volverme, vi que Petrov, a mi izquierda, yacía en un hoyo poco profundo y cavaba frenéticamente con ambas manos, llorando y balbuciendo. ¡A joderse! Exclamó Cortés. Equipo B, 10 metros más allá de los cráteres, échense cuerpo a tierra en hilera. Equipo C, a los cráteres con el A. Me levanté a duras penas y cubrí aquellos 100 metros en 12 brincos amplificados. Los cráteres eran lo bastante grandes como para ocultar una nave exploradora. Algunos medían unos 10 metros de diámetro. Salté al lado opuesto del hoyo, aterrizando junto a un compañero llamado Chin. Ni siquiera levantó la vista al caer yo junto a él. En ningún momento apartó los ojos de la base, buscando señales de vida. Equipo A, avanzar hasta 10 metros más allá del B y al suelo en hilera. Precisamente, cuando acababa de pronunciar la frase, el edificio que teníamos enfrente emitió un eructo. Una salva de burbujas se abrió en abanico hacia nuestras filas. Casi todos la vieron venir y se arrojaron al suelo, pero Chin, que se preparaba para la carrera, se encontró frente a frente con una de ellas. La burbuja rozó la parte superior del casco y desapareció con un sordo chasquido. Chin dio un paso hacia atrás y cayó por el borde del cráter, dejando tras de sí un arco de sangre y masa encefálica. Despatarrado y sin vida, se deslizó hasta el fondo cabeza abajo, recogiendo tierra en el agujero perfectamente simétrico que la burbuja había cavado indiscriminadamente a través del plástico, el pelo, la piel, el hueso y el cerebro. Quietos todos. Jefes de pelotón, informen pérdidas. Sí. Tenemos 3 fiambres. No habría ninguno si todos se hubiesen mantenido cuerpo a tierra. Ya lo saben. Cuando se oiga ese ruido, todo el mundo a tragar polvo. Equipo A, completar la carrera. Nuestros compañeros completaron la maniobra sin nuevos incidentes. Bien, equipo C, correr hasta donde... ¡Quietos! ¡Abajo! Todos nos pegamos al suelo. Las burbujas se deslizaron en un arco a 2 metros de altura y pasaron por encima de nosotros serenamente, con excepción de una que redujo un árbol a mondadientes. Todas se perdieron en la distancia. B, correr hasta 10 metros por delante de A. C, tomar el lugar de B. Los lanzadores de granada de B traten de alcanzar la flor. 2 granadas hicieron saltar la tierra a 30 o 40 metros de la estructura. Esta, como en una imitación del pánico, comenzó a soltar una constante ráfaga de burbujas, ninguna de las cuales bajó a menos de 2 metros. Todos proseguimos el avance sin levantarnos del suelo. De pronto, apareció una ranura en el edificio. Esa ranura se ensanchó hasta alcanzar el tamaño de una puerta grande. Por allí salieron los taurinos en tropel. Los lanzadores de granadas, detengan el fuego. Equipo B, fuego de láser a derecha e izquierda. Manténganlos agrupados. A y C, atacar el centro. Un taurino murió al tratar de atravesar corriendo un rayo láser. Los demás permanecieron donde estaban. En un traje de guerra es bastante difícil correr agachado. Es necesario ir de un lado a otro, como los patinadores al tomar velocidad, para no acabar suspendido en el aire.
Por lo menos, una persona del equipo A brincó demasiado alto y corrió el mismo destino que Chin. Por mi parte, me sentía atrapado entre un muro de láser a un lado y un techo cuyo contacto representaba la muerte. Sin embargo, y a pesar de mí mismo, experimentaba cierta euforia ante la oportunidad de matar a alguno de aquellos canallescos devoradores de niños, y sabía que todo eso era mierda de soja. Y ellos no respondían al fuego, con excepción de aquellas burbujas, muy poco eficaces, que obviamente no habían sido diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo. Tampoco trataron de retroceder nuevamente hasta el interior del edificio. Un centenar de ellos se apretujó allí, mirando cómo nos acercábamos. Con un par de granadas les habríamos cocinado, pero creo que Cortés pensaba en el prisionero. Bien, cuando les diga ya, avanzaremos hacia ellos para rodearlos. El equipo B suspenderá el fuego, pero zonas 2 y 4 a la derecha, 6 y 7 a la izquierda, y el equipo B avanzará en línea recta a fin de arrinconarlos. ¡Ya! Nos lanzamos hacia la izquierda. En cuanto cesaron los disparos de láser, los taurinos huyeron precipitadamente en grupo. Su dirección los llevaba hacia un punto en el que chocarían con nuestro flanco. Equipo A, cuerpo, tierra y fuego. No disparen hasta haber apuntado bien. Si fallan, pueden matar a un compañero. Y en el nombre de Dios, guárdenme uno. Era un espectáculo horripilante. Aquel monstruoso rebaño se lanzaba contra nosotros corriendo a grandes brincos. Las burbujas los esquivaban. Todos tenían el mismo aspecto del que habíamos visto anteriormente en el palo volador, y estaban desnudos, con excepción de una esfera transparente que les rodeaba el cuerpo entero, y avanzaba con ellos. El flanco derecho empezó a disparar eligiendo a los individuos de la retaguardia. De pronto un rayo láser pasó por entre los taurinos cerrado el blanco. Se oyó un grito espantoso que me hizo volver la cabeza. Alguien, creo que era Perre, se retorcía en el suelo con la mano derecha sobre el muñón marchito del brazo izquierdo, cercenado justo bajo el codo. La sangre manaba por entre sus dedos, mientras el traje, confundidos los circuitos de camuflaje, pasaban del negro al blanco, al jungla, al desierto, al verde y al gris. No sé cuánto tiempo perdí mirándolo, lo bastante como para que el médico se lanzara en ayuda del herido, pero cuando volví la vista hacia el frente, los taurinos estaban casi sobre mí. Lancé precipitadamente un disparo que resultó demasiado alto, pero rozó la parte superior de una burbuja protectora. Esta desapareció, y el monstruo cayó a tierra, agitándose espasmódicamente. El agujero bucal se le llenó de espuma, blanca al principio, finalmente veteada de rojo. Con una última sacudida quedó rígido y arqueado hacia atrás, casi en forma de herradura. Su largo grito, agudo y sibilante, quedó sofocado bajo los pies de sus camaradas, que avanzaban sobre él. Me odié a mí mismo por sonreír. Aquello fue una carnicería, aunque el enemigo superaba en número a nuestro flanco por 5-1. Seguían avanzando sin vacilar, aunque debían pasar por encima de los cadáveres y miembros cercenados en línea paralela a la nuestra. El suelo intermedio estaba rojo y viscoso por la sangre de los taurinos. Todas las criaturas de Dios tienen hemoglobina. Al igual que con los ositos de felpa, a mis ojos sin experiencia sus entrañas se parecían mucho a las de cualquier humano. Mi casco retumbaba con una risa histérica, mientras los reducíamos a trozos ensangrentados. Apenas oí la orden de Cortés. ¡Alto al fuego! He dicho alto al fuego, caramba. Atrapen a un par de estos bastardos, no les harán daño. Dejé de disparar. Al fin todos me imitaron. Cuando el siguiente taurino saltó, por encima de la humeante pila de carne que había frente a mí, me zambullí para cogerlo por aquellas piernas larguiruchas. Fue como atrapar un globo grande y escurridizo. Cuando traté de arrojarlo al suelo, escapó de entre mis brazos y siguió corriendo. Logramos detener a uno de ellos mediante el simple recurso de apilar 5 o 6 soldados encima de él. Por entonces los otros habían cruzado nuestra línea y se dirigían a la hilera de grandes tanques cilíndricos que Cortés había indicado como posible depósito. En la base de cada uno se había abierto una pequeña puerta. ¡Ya tenemos al prisionero! Gritó Cortés. ¡Tiren a matar! Ordenó. Estábamos a 50 metros, pero resultaban blancos difíciles, dada la velocidad con que corrían. Los láseres latiguearon en torno a ellos, arriba y abajo. Uno de los taurinos cayó cortado en dos, pero los otros, 10 de ellos más o menos, prosiguieron el avance. Estaban casi junto a las puertas cuando los lanzadores de granadas empezaron a disparar.
Todavía estaban cargados con bombas de 500 microtones, pero no bastaba con realizar un tiro aproximado. El impacto no haría más que hacerlos volar indemnes en sus burbujas. Los edificios, tienen contra esos malditos edificios. Los lanzadores de granadas apuntaron más alto y lanzaron los proyectiles, pero las bombas no hicieron sino chamuscar el blanco exterior de las estructuras, hasta que, por casualidad, una de ellas cayó en una puerta. El edificio se abrió en dos como si tuviera una grieta. Las dos mitades se separaron y una nube de maquinaria voló por los aires, acompañada por una enorme llamarada pálida que brotó y murió en un segundo. Entonces todos los demás tiradores se concentraron en las puertas, con excepción de algunos tiros dirigidos contra los taurinos, no tanto para matarlos, como para alejarlos de que pudieran entrar. Parecían terriblemente ansiosos por hacerlo. Mientras tanto, nosotros tratábamos de cazar con rayos láser a los que saltaban en torno a los edificios, buscando refugio. Nos acercamos lo más posible sin ponernos al alcance de las granadas, pero ni siquiera desde allí era posible apuntar bien. De cualquier modo, les alcanzamos uno a uno, y logramos destruir 4 de los 7 edificios. Entonces, cuando solo quedaban 2 enemigos, una granada arrojó a uno de ellos hasta muy cerca de una puerta. Se lanzó hacia el interior, en medio de una salva de granadas que detonaron sin hacerle daño. Los estallidos se sucedieron en horrible estruendo, pero de pronto el ruido quedó ahogado por un fuerte silbido. Fue como si un gigante aspirara con violencia. Donde estaba el edificio quedó solo una espesa nube cilíndrica de humo, casi sólido, que se perdía hacia la estratosfera, tan recta como si lo hubiesen trazado con una regla. Vi volar los pedazos de taurino que había quedado a los pies del cilindro. Un segundo más tarde nos alcanzó la onda, y rodé, indefenso, hasta estrellarme contra el montón de cadáveres taurinos. Al levantarme tuve un instante de pánico. Mi traje estaba cubierto de sangre. Enseguida comprendí con alivio que se trataba solo de sangre enemiga, pero de cualquier modo me sentía sucio. ¡Agárrense a ese bastardo! ¡Agárrenlo! En la confusión, el taurino había logrado librarse y corría hacia la hierba. Uno de los pelotones se lanzó tras él, con bastante desventaja. En ese momento el equipo B completo le cerró el paso. También yo corrí para unirme a la diversión. Había ya 4 personas encima de él. Otras 50 les rodeaban contemplando la lucha. ¡Sepárense, diablos! ¡Puede haber otros 1000 taurinos listos para atraparnos! Nos dispersamos gruñendo. Por acuerdo tácito estábamos seguros de que quedaba un taurino con vida en todo el planeta. Al retroceder vi que Cortés se acercaba al prisionero, pero en ese instante los 4 hombres cayeron amontonados sobre la criatura. A pesar de la distancia, pude notar que tenía la boca llena de espuma. Su burbuja había reventado. Suicidio, ¡Maldición! exclamó Cortés, que ya llegaba. ¡Apártense de ese bastardo! Los 4 se levantaron y el sargento empleó el láser para destrozar al monstruo en 10 o 12 fragmentos estremecidos. Fue un espectáculo reconfortante. No importa, muchachos. Ya encontraremos otro. A ver todos, vuelvan a la formación en punta de flecha. Asaltaremos la flor. Vean, asaltaremos la flor, que obviamente se había quedado sin municiones. Aún eructaba, pero no había ya burbujas y estaba desierta. Anduvimos por rampas y corredores, con los dedos láser listos para disparar, como niños que jugaran a los soldados. Allí no había nadie. En la instalación de la antena obtuvimos la misma falta de respuesta, y otro tanto en la salchicha, en otros 20 edificios importantes y en las 44 cabañas que seguían intactas. Habíamos capturado una buena cantidad de edificios, cuya finalidad nos resultaba en su mayoría incomprensible, pero fracasábamos en nuestra principal misión, la de apresar a un taurino, para que los enólogos pudieran experimentar con él. Oh, bueno, allí tenían todos los fragmentos que necesitaran, algo es algo. Cuando hubimos revisado hasta el último rincón de la base, llegó una nave exploradora con el verdadero equipo investigador, los científicos. Bueno, Dijo Cortés. basta de sugestión. Los efectos de la sugestión poshipnótica dejaron de hacerse sentir. Al principio la cosa fue lamentable. Muchos reclutas, como Suerte y Mary Gay, estuvieron a punto de enloquecer ante el recuerdo de aquellos 1000 asesinatos sangrientos. Cortés ordenó que todo el mundo tomara una píldora sedante.
Quienes estaban demasiado alterados debían tomar doble dosis. Por mi parte, tomé 2 sin que nadie me lo indicara. Porque en verdad todo aquello había sido asesinato puro, carnicería sin atenuantes. Una vez que hubimos burlado el arma antiaérea, no corríamos ningún peligro. Los taurinos parecían ignorar el concepto de la lucha personal. En aquel primer encuentro entre la humanidad y los miembros de la otra especie inteligente, nuestra actitud había sido la de reunirlos como a un rebaño para una masacre total. En realidad, se trataba del segundo contacto, si teníamos en cuenta los ositos de felpa. ¿Qué habría pasado si hubiésemos tratado de comunicarnos con ellos? Pero con ellos el tratamiento había sido el mismo. Después de aquello, pasé mucho tiempo repitiéndome que no había sido yo quien despedazara tan ferozmente a aquellas aterrorizadas criaturas. Ya en el siglo XX se había establecido, a satisfacción de todos, que lo de yo tenía órdenes que cumplir no era excusa para la falta de humanidad. Pero, ¿qué puede uno hacer cuando las órdenes provienen de lo más profundo, desde ahí donde una marioneta gobierna el inconsciente? Lo peor era la sensación de que tal vez mi conducta no era tan inhumana. Solo unas pocas generaciones antes, mis antepasados habrían hecho lo mismo, aún a sus propios congéneres, sin necesidad de acondicionamiento hipnótico. Me sentía disgustado con la raza humana, asqueado por el ejército y horrorizado ante la perspectiva de soportarme a mí mismo durante todo un siglo. Afortunadamente, siempre se podía recurrir al lavado de cerebro. Un vehículo, tripulado por un solo sobreviviente taurino, había logrado escapar indemne, puesto que el bulto del planeta lo ocultó a la esperanza de la Tierra mientras se lanzaba en el campo colapsar de Lev. Yo suponía que habría huido hasta su patria, donde quiera que estuviese, para informar que 20 hombres, provistos de armas manuales, podían imponerse a 100 de ellos que huyeran a pie y desarmados. Era de sospechar que cuando los humanos volvieran a enfrentarse a los taurinos en combate personal, las fuerzas estarían más equilibradas. Y así fue.